Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, esta semana, bienvenidos a todos los que acaban de conectarse, por cierto, y a todos los que nos siguen a través de nuestras redes y nuestros diales en Lanzarote y Fuerteventura. Decíamos que esta semana ha habido varias citas importantes en el Parque Tecnológico de Fuerteventura y una de ellas tiene que ver con la ley del suelo, un tema que, por cierto, es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos de Fuerteventura. Para todo ello está con nosotros el consejero del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, una jornada técnica sobre la actualización de la ley del suelo. Mucho se ha hablado, Manuel, de la ley del suelo. Muchas críticas ha tenido sobre si iba o no a agilizar procesos para el ciudadano de a pie, que es al fin y al cabo para lo que esa ley tuvo algunos de los cambios. Estas actualizaciones que ahora se presentan, ¿cuáles son las más destacadas? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, lo que nosotros hicimos en primer lugar fue escuchar lo que los técnicos que trabajan con la ley, desde los ayuntamientos, cabildos, colegios profesionales, lo primero que hicimos fue hablar con ellos. Nos hemos reunido durante casi un año, hemos estado hablando con todos ellos y viendo dónde están las dificultades que tenía la ley. Dificultades del tipo, pues, aclaración del articulado. Hay muchas cosas que no estaban suficientemente claras y que generaban controversia. En un lado se hacía de una manera, en otra se hacía de otra, no había una unidad de criterio. Bueno, todo eso afloró y todas esas cosas se han dejado o se ha intentado quedar en el texto que quede meridianamente claro y que todo el mundo se atenga a una sola interpretación de esos artículos. También hemos intentado simplificar contenidos y simplificar plazos. Es muy importante el recortar al máximo los plazos y también que los contenidos sean contenidos legales, pero los mínimos necesarios para que se puedan sacar, pues, autorizaciones, licencias, planeamiento de forma correcta. Bueno, hemos estado trabajando también con incluir en esa nueva actualización, pues, temas como el reto demográfico, que tiene su importancia en todas las islas, unas porque tienen carencias importantes en cuanto al crecimiento de población y otras porque tienen sobrepoblación. Por lo tanto, ahí también hemos incluido artículos que tienen que ver con el reto demográfico, artículos que tienen que ver con el cambio climático, agenda urbana, en fin, una serie de cuestiones que cuando la ley se promulga en el año 17, pues no estaban, digamos, en el candelero y hoy sí están. Y hoy hay que afrontar realidades en Canarias como, por ejemplo, el reto demográfico. Reto demográfico del que hemos hablado mucho, pero también afrontar desafíos como todo aquello que se ha ido colando a través del 6 bis. Estas últimas semanas el Estado español también nos sorprendía con esa noticia de las tierras raras y aunque se repetía que era una competencia de las comunidades autónomas y a pesar del posicionamiento de Fernando Clavijo, incluso de Manuel Domínguez sobre la competencia, siempre queda una duda, puesto que también era competencia de nuestros propios territorios insulares la implantación de renovables y al final, si me permite la expresión, nos la han colado a través de esos artículos de emergente necesidad, no sé muy bien para quién. Bueno, es verdad. ¿Cómo se puede blindar, quiero decir, un territorio en este aspecto? A ver, no es cuestión, yo no creo que sea cuestión de blindarlo. El gobierno tiene que tener herramientas para, en circunstancias extraordinarias, como por ejemplo la necesidad o la caída de un sistema eléctrico, la necesidad de implementar o de suplementar el sistema eléctrico, pues es normal que el gobierno tenga herramientas rápidas para poder actuar. Pero el que tengas herramientas rápidas no significa que las puedas utilizar en todos los casos. Y yo creo que con el tema de la aplicación del 6 bis a la implantación de renovables en el territorio en Canarias, pues bueno, se ha hecho como una norma para utilizar el 6 bis por una razón fundamental. Y es que en el caso de Fuerteventura y Lanzarote, en este caso Fuerteventura, vamos a hablar de ello, no hay un planeamiento específico para la ubicación de las energías renovables. En base a ello, pues se ha utilizado esta vía para poder... esta carencia, ¿no? Para poder, pues eso, complementar esta carencia que existe, ¿no? Claro, eso nos lleva a que no hay una regulación muy definida. O sea, hay zonas donde no está prohibido y de alguna forma se están ubicando esos parques eólicos y fotovoltaicos. Eso tiene una solución, que es el planeamiento. En el momento que haya planeamiento insular, de que hay un plan territorial especial para el tema de las renovables, pues evidentemente se va a implantar.
Pero, mientras tanto, se ha utilizado este artículo. Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos con la ley? Bueno, es un borrador lo que hemos hecho. Nosotros todavía no tenemos el texto definitivo porque es un tema que hay que negociar. Ahí está transición ecológica, que también tiene que cumplir sus objetivos, pero es verdad que de alguna forma hay que ligar a la voluntad de cada una de las islas. Y un poco la intención. También lo que queremos es que se aplique en aquellos casos extraordinarios, en aquellos casos de necesidad, pero no se tome como una norma común esta aplicación de un caso que es extraordinario. Es una aplicación de un artículo, el 6 bis, de la Ley Sectorial Eléctrica Canaria, que nos posibilita la implantación de energías renovables al margen del planeamiento. Bueno, pues eso es una de las cuestiones que se intenta corregir. Bueno, hay una preocupación ciudadana que tiene que ver con sus suelos, que es la del ciudadano de a pie y es la que se refleja a través de las redes sociales, que seguramente a usted también le habrá llegado, porque cada vez que hablamos de planeamiento, las personas que han tenido una herencia tienen una cierta esperanza de que, salvando las gavias, que creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo en que son suelos que deben de mantenerse para generaciones futuras, ¿por qué luego no puedo hacer uso o explotar o construir o de alguna forma utilizar aquello que me han dejado mis antepasados? ¿Hay alguna salvedad en esta nueva actualización de la ley del suelo que antes no se contemplara? No, en la ley del suelo no cambia el espíritu de la ley. No va a haber más ampliación de suelos rústicos. Obviamente el suelo que está es el que va a estar. Vamos a mejorar el que pueda agilizarse y puedan agilizarse licencias en este tipo de suelo, aclarar cosas en el suelo rústico, un poco lo que son los perímetros de los asentamientos rurales. Hay alguna medida que se va a tomar, no yendo de esquina a esquina de las casas, sino más bien en torno a las parcelas que conforman ese asentamiento rural, pero en ningún caso va a haber ampliaciones de suelo, ni se va a permitir más ampliación de suelo. Yo sé que es doloroso que tú tengas tu finca, que tú tengas la casa de tus padres y que tú no te puedas poner en el entorno, pero también hay que pensar, primero, varias cosas, que estamos en islas, que somos un territorio frágil, que no todos podemos edificar donde queramos, porque eso no es solamente el uso del suelo, sino lo que conlleva después de, digamos, obligaciones por parte de los ayuntamientos a la hora de llevar servicios, o llevar infraestructura, llevar el camino, llevar la basura, o la recogida de basura. El agua. El agua, la electricidad. Bueno, hay una serie de cuestiones que te obligan a concentrar en determinadas zonas. Normalmente los asentamientos rurales te obligan a concentrarlos y a densificar esas zonas. Todo lo que sea ampliar, todo lo que sea permitir el uso indiscriminado del suelo rústico, pues tiene dos problemas. Y es que te cargas el territorio, por un lado, y por otro obligas a todos los ciudadanos a afrontar situaciones particulares de llevar servicios, como digo, de recogida de residuos, de agua, de luz, etcétera. Por lo tanto, no podemos, pero por un tema yo creo que muy claro, no podemos permitir que de forma indiscriminada la gente se coloque en el territorio. Y eso también pasa porque hablamos de colocarse de forma legal, pero es que lo que estamos observando últimamente es que hay ubicaciones en el suelo rústico de forma ilegal y con infraviviendas, con caravanas, con contenedores, y eso de alguna forma tampoco podemos permitirlo, porque eso al final termina consolidándose y ahí se le ha pedido a los ayuntamientos y desde el gobierno a través de la Agencia de Protección del Medio. Estamos muy implicados en que eso no ocurra, en que no permitamos que en cualquier sitio se pueda hacer lo que alguien quiera, porque en esa línea el territorio se cae y Fuerteventura y Canarias, porque esto no es un problema solo de Fuerteventura, pero no podemos permitir que en nuestra isla en cualquier sitio se coloque cualquiera, pues por muchos motivos que pueda tener, porque tenga el suelo, porque entienda que es el momento de poder poner una finca en producción. Todo eso tiene, digamos, dentro de la ley alguna solución. Asentamientos agrícolas, cosas muy puntuales, pero desde luego de forma indiscriminada no se puede permitir. Ustedes han sido desde el primer momento, y digo ustedes, estamos hablando de Coalición Canaria, tanto en el Gobierno como en el Cabildo Insular de Fuerteventura, muy serios con respecto a los asentamientos ilegales. Hablo de contenedores y de todo lo que está llevando la Agencia Canaria en cuanto a sanciones, retiradas, multas, advertencias previas, notificaciones. Oiga, usted se tiene que ir y si no se va a tener que cumplir una serie de sanciones. Pero ayer mismo el Partido Popular aquí en esta mesa decía, bueno, está bien, hablo de Tuineje, de todo lo que se ha retirado en aquellos terrenos que había gente que estaba viviendo en unas condiciones terribles, pero ¿para cuándo la construcción? En cuanto al reto demográfico, usted está inmerso en ese gran debate. Por un lado, ¿cómo se concilia? Necesitamos más casas. Por otro lado, no debemos abusar del territorio como usted muy bien está comentando. ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, yo creo que
vamos a hablar de Fuerteventura, circunscribirnos a Fuerteventura. Fuerteventura tiene suelo en estos momentos con posibilidad de creación de vivienda. Yo no me voy más lejos de Puerto Rosario. Tiene planes parciales. Yo puedo contar 3 planes parciales en estos momentos, el R1, el R2 y la zona de los pozos, donde ahí se puede albergar sin ningún tipo de duda vivienda. ¿Dónde está la dificultad? Pues dificultades hay muchas y el gobierno ha tomado medidas. Digamos, en febrero del 24 sacó un decreto para poner a disposición suelos públicos para la promoción de vivienda pública. Ese decreto está ahí y está para uso de los ayuntamientos, que lo puedan agilizar y puedan poner a disposición ese tipo de suelos para la construcción de vivienda pública. Ahora, en breve, sacaremos esta adaptación de la ley del suelo que nos va a permitir también pues agilizar y poner más suelo a disposición para la construcción de viviendas. Y por último, está a punto de promulgarse un decreto ley que va a agilizar las viviendas, las licencias y las autorizaciones de viviendas en Canarias. ¿Cómo? Sabemos las dificultades que tienen los ayuntamientos. Los ayuntamientos, las oficinas técnicas, aparte de urbanismo, aparte de ordenación, tienen también todo el tema de licencias de vivienda, de primera ocupación, licencias de actividad clasificada, en fin, todo eso conlleva un trabajo que hace que los temas se retrasen. Bueno, ¿qué es lo que nosotros planteamos del gobierno y qué herramientas se van a poner a favor del gobierno, sobre todo en aquellos municipios de reto demográfico, aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes? Pues vamos a facilitar que a través de terceros, a través de empresas públicas, a través de colegios profesionales o incluso empresas privadas que se certifiquen para la emisión de informes, que puedan emitir esos informes, aportarlos y que el técnico municipal, como no puede ser de otra manera, tendrá que valorarlos y comprobarlos, pero no tiene que hacerlo. Con lo cual vamos a intentar que con ayuda externa se puedan a las oficinas técnicas municipales. No pensemos tanto en Puerto Rosario, pensemos en Betancuria, pensemos en Artenara, en Tejeda, en Hermigua, en Agulo, en fin, en todos esos ayuntamientos donde hay 2 técnicos, la mayoría de las veces hay alguien que está de baja y no salen las cosas. Bueno, el gobierno estamos intentando desde ahí, intentando poner medios para que haya más vivienda pública, sobre todo pública, y que podamos paliar esta situación. Una situación que está en toda Canarias, que está en todo, digamos, en toda España, pero nosotros tenemos la obligación como gobierno de poner medios para que esto de alguna forma se solucione. No es fácil, hay cuestiones también al margen, o sea, todo el tema de la vivienda vacacional, por un lado. Por otro lado tenemos lo que es la ley de arrendamientos, las dificultades que tienen los propietarios a la hora de arrendar, todo el tema de los inquiocupas, en fin, creo que hay un cúmulo de cuestiones que están haciendo difícil que haya promoción de viviendas, que alguien se implique en la promoción de viviendas, como ocurrió en los años de 2005 en adelante, donde había viviendas en España, construcciones de viviendas y era negocio y aquí todo el mundo se tiró. Al final tuvimos una crisis tremenda, pero yo creo que eso se ha revertido y hoy tenemos una carencia de viviendas impresionante y que tenemos que buscar una solución desde los gobiernos. Tenemos una carencia de viviendas y tenemos un montón de personas que quieren vivir en Canarias y un gobierno que está empezando a pensar en una ley de residencia o al menos en una ley que limite la compra de las viviendas a personas extranjeras. Hemos hablado mucho esta semana sobre esto y sobre la posibilidad de lo que uno quiere y luego lo que le permiten los fundamentos jurídicos. Me imagino que esta es una premisa que también sale en o se debate en estas comisiones de reto demográfico. Sí, esto fue una aportación. Bueno, hay que tener en cuenta que el Parlamento de Canarias ha tenido por digamos, segunda legislatura una comisión de reto demográfico donde han sacado una serie de conclusiones. El gobierno también, con reuniones con los cabildos y con los ayuntamientos, sacó una serie de conclusiones, 51 medidas para intentar paliar el tema de reto demográfico en Canarias. Y en el debate del Estado de la Nacionalidad, recientemente, el presidente Clavijo pues ha planteado 2 cuestiones. Una, la de alguna forma, y atendiendo a nuestra condición de región ultraperiférica, pues el intentar controlar la venta de viviendas a extranjeros, que sabemos que es una de las cuestiones que más en boga hasta hoy. Se están haciendo viviendas en nuestros suelos rústicos para turismo vacacional o para venta de esas viviendas de alto standing, que cuestan dinero y que están, bueno, que se lo pueden permitir extranjeros. Eso es una cuestión que hay que estudiar.
pero yo creo que es una línea de intentar controlar esa afluencia de segundas residencias a Canarias, y en segundo lugar, pues también trabajar en ver de qué manera, teniendo en cuenta que Canarias tiene un territorio bastante acotado, que tenemos 2.300.000 habitantes con 18 millones de turistas, de qué forma podemos controlar que no haya una afluencia indiscriminada de personas hacia Canarias. Sabemos que es complicado, ya lo dijo el presidente Clavijo en su defensa de esta medida, es complicado, pero vamos a empezar a trabajar en ello, vamos a empezar a plantearlo, porque no es el primer caso que se da, pero Canarias tiene unas circunstancias especiales, hablamos de 2.300.000 personas y 18 millones de turistas. El territorio tiene potencial y desde luego Canarias es extensa, pero también hay que controlar y hay que intentar que esto no se nos salga de madre. Uh-huh. Yo entiendo que allá donde vaya usted, que tiene esa mirada global de Canarias actualmente, pues hoy está en Onda Fuerteventura y la preocupación es la vivienda vacacional, el overbooking que tenemos, hoteles con un 90% de ocupación prácticamente ya todo el año, el agua, la gestión de los residuos. Pero si de repente mañana está en El Hierro, ahí en otra emisora de radio las preocupaciones serán justamente lo contrario, ¿no? Es decir, estamos hablando de dos realidades donde les gustaría tener una buena ocupación, les gustaría tener personas que quieran implantar un proyecto de vida, un negocio, es decir, dedicarse. ¿Cuál es la mirada que está haciendo el gobierno de Canarias a esa Canarias deshabitada? Bueno, pues tomando una serie de medidas que van, por lo menos desde la óptica del territorio y de la ordenación del territorio, intentando fomentar, ayudar a la implantación en el territorio de temas económicos que puedan fomentar la economía y sobre todo fijar la población. El gran problema que tienen las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro es que lo difícil es fijar población porque las oportunidades por cuestiones económicas no son fáciles. ¿Qué hacemos? Pues lo que he comentado, tenemos medidas específicas para los municipios de reto demográfico. Pero también hay que legislar de alguna forma. Ellos tienen, estas islas tienen la ley de Islas Verdes, donde tiene unas especificidades para ellos, pero hay que seguir apoyando ese tipo de cuestiones. Cuando hablamos de vivienda vacacional, pues desde El Hierro, desde La Gomera y de La Palma se reivindica una situación especial. No es lo mismo la vivienda vacacional, el impacto que pueda tener en Corralejo, en Yaiza o en El Cotillo, que lo que pueda beneficiar de alguna forma a esos núcleos rurales de La Palma, de La Gomera y del Hierro, que necesitan de esa actividad económica para poder seguir fijando población y seguir caminando como municipio. Son realidades completamente distintas y por eso cuando hablamos de reto demográfico en Canarias hablamos de la situación de problemas demográficos y de crecimiento poblacional en unas islas, de superpoblación en otras, incluso las islas capitalinas, como vemos que se concentran en las franjas turísticas y en las franjas metropolitanas la población y se están despoblando zonas, en el caso de Gran Canaria, pues Tejeda, Artenara, San Mateo, Valsequillo, Valle Seco, todo eso que son zonas rurales, vemos como la población se está desplazando y esos municipios se están quedando también despoblados. Con lo cual son realidades muy distintas que hay que afrontar desde una unidad de criterios, pero siempre teniendo cuestiones específicas para cada una de ellas. Bueno, quiero hablarles del parque tecnológico, quiero preguntarles sobre el parque tecnológico porque quizá hemos intentado abrirnos al parque tecnológico, asistir a todas las jornadas, entrevistar a las empresas, poner el foco de una forma incluso más pedagógica porque es un tema complejo, quiero decir, ¿no? No es una empresa que llega y se implanta y de repente se convierte en un Silicon Valley, por poner un ejemplo, de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso largo, denso, hasta el punto de que ahora cuenta con el mejor de los partners posible, que es el Gobierno de Canarias. De los principales proyectos estratégicos en los que ha invertido o en los que ha puesto el foco Clavijo y todo el Gobierno, el parque tecnológico está en el top. Ustedes lo anunciaban esta semana. ¿Qué vamos a poder hacer dentro del parque tecnológico? ¿Qué industrias se van a poder desarrollar? ¿Qué va a aportar, al fin y al cabo, este parque tecnológico y por qué cuesta tanto que la opinión mayoritaria de la ciudadanía termine de entender que esto es útil, que hay que darle un poquito de paciencia y de tiempo a estos jóvenes que ya se están dedicando a la actividad quizá un poco silenciosa, que no se ve, que no es tan mediática? Bueno, hace 10 años, cuando inauguramos el parque, hicimos una jornada de parques de toda España. Bueno, nosotros éramos un parque incipiente, estábamos empezando, y un señor del Parque Tecnológico de Málaga que nos dijo: nuestro parque, y probablemente el de ustedes, no estará floreciendo, no tendrá actividad hasta dentro de 10 años.
En aquel momento dices tú, estamos empezando 10 años, pues efectivamente, estamos hablando del año 2014 y el parque tecnológico hoy ya está donde queríamos en aquel momento ponerlo. No ha sido un camino fácil, porque Fuerteventura tiene sus especificidades, estamos donde estamos, tenemos la población que tenemos, en este caso podemos pensar que es mucha, pero también desde el punto de vista tecnológico y de la ciencia tenemos una población escasa. Y claro, esto te implica muchas dificultades a la hora de orientar cuál es el nicho de trabajo, cuál es la vocación que puede tener tu parque tecnológico. Eso llevó un peregrinar, entre los cuales me incluyo, por muchas empresas, viendo un poco hacia dónde podíamos orientar la vocación de este parque tecnológico. Eso nos ha llevado, ya se decidió hace algún tiempo, de que nuestras características iban muy vinculadas a todo el tema aeroespacial, a todo el tema de observación de la Tierra desde plataformas no tripuladas. Lo orientamos hacia ahí. Se ha hecho un trabajo ingente. Es verdad que tenemos a una persona que eso es incansable, que es una persona que ha hecho una labor impresionante, que se ha movido y que ha trabajado por este parque de manera ingente, que es el caso del gerente Eduardo Pereira, pero al final se ha consolidado un proyecto que en estos momentos está captando mucho dinero de fondos europeos y que eso se traduce, para que la gente lo entienda, en que muchos chicos de Fuerteventura están trabajando, ingenieros que han terminado sus carreras están trabajando, gente que dentro del parque tecnológico se ha formado para ser pilotos de drones, para manejar todo ese tipo de tecnología, ya están trabajando. Hay empresas en el parque tecnológico, empresas multinacionales que están implantadas, que están haciendo proyectos financiados por la Unión Europea y por el propio gobierno de Canarias. Proyectos, no nos olvidemos que es un parque tecnológico que tiene una vocación de investigación y desarrollo. Esto no es una industria, sino lo que estamos haciendo es investigando, estamos haciendo proyectos que luego puedan ser trasladados a las empresas para su explotación comercial. Eso se está haciendo en el parque tecnológico. Y hoy tenemos un grupo muy importante de chicos de la isla de Fuerteventura que están trabajando en el parque tecnológico y que de alguna forma estamos potenciando el retener ese talento que de otra forma tendrían que marcharse fuera. Con lo cual se está generando no solamente la captación de fondos para hacer investigación en Fuerteventura, que es el caso del parque, sino también estamos reteniendo el talento que tenemos en Fuerteventura, el coraje que nos da a los padres de formar personas, de sacarlos fuera y que luego no puedan retornar a la isla porque no tienen posibilidades, porque no tenemos ese tipo de digamos empresas donde se puedan albergar. Por lo tanto, el parque tecnológico es, digamos, de los proyectos más punteros, de los proyectos digamos, con más vocación de futuro y que más retención de talento puede tener la isla Fuerteventura. Y eso tenemos que ser conscientes de todo y no hemos visto todavía prácticamente nada. Dentro de nada veremos cómo se empiezan a edificar hangares para, digamos, plataformas que son, vamos, punteras en tecnología y que no nos olvidemos de una cosa. El tema de los drones, el tema de las plataformas no tripuladas, va a ser un campo importantísimo de desarrollo y de investigación. Desgraciadamente, ya hemos visto cómo está la geopolítica en el mundo. Europa no le queda más remedio que rearmarse y muchas de las industrias que van a aplicarse en el conocimiento y en la mejora de esta tecnología van a ir sobre, bueno, pues sobre las cuestiones aeronáuticas, sobre las cuestiones de los drones, sobre las utilidades. Y nosotros estamos con un estratopor preparado para todo ese tipo de pruebas y ese tipo de cuestiones. Con lo cual hay un campo importantísimo, que nos va a permitir, cara al futuro, poder seguir fijando esa población de chicos y chicas, de estudiantes que han sacado sus carreras y que van a tener una oportunidad. Y la implantación de empresas que ya están generando economía en Telespacio, Thales, Pegasus, las empresas que están instaladas en el parque, que también tienen su tal. Y luego hay otra cuestión que creo que es importante, y es que no nos debemos quedar solamente en este apartado aeroespacial. Hay perspectiva de investigación en materia de inteligencia artificial. Desde el gobierno estamos ya poniéndonos de acuerdo con el parque para abrir una nueva línea de colaboración donde podamos
a la administración pública aportarle desde la inteligencia artificial medios para ser mucho más ágil y mucho más eficiente. En eso estamos trabajando. Esa es una de las cosas y de las líneas que estamos ya sentándonos con el Parque Tecnológico para ver cómo podemos orientar esa línea de colaboración y que la inteligencia artificial, que ya empezamos a conocerlas todos y sabemos el potencial que tiene, pueda ser aplicado a la administración bajo la tutela del Gobierno de Canarias y bajo la financiación del Gobierno de Canarias, para que estas administraciones que hoy tienen muchas dificultades a la hora de hacer planeamiento, urbanismo, licencias, actividades clasificadas, etcétera, etcétera, puedan utilizar esas herramientas tecnológicas, y eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Y ahí abrimos otro campo que yo creo que es muy interesante. Por un lado, el tema aeroespacial, y por otro lado, el tema de inteligencia artificial. Bueno, de hace 10 años donde prácticamente Eduardo Pereira y usted iban con la carpetita paseándola por todos lados, y de una isla lejana que quería y aspiraba a tener lo que hoy estamos hablando, a que sea el propio presidente del Gobierno de Canarias quien defienda y abandere que esto es el futuro, me imagino que también es un orgullo para todas las personas que en su día apostaron por este parque tecnológico, que ahora necesariamente tendrá que ir de la mano. Lo apuntaba también Eduardo Pereira, entiendo que usted comparte esa opinión, no tanto de un campus universitario, sino de unos centros de formación especializada que acompañen esta industrialización tecnológica que va a tener Fuerteventura. Es una parte de debate que hemos tenido, pero yo creo que coincidimos en que lo que necesitamos es formación específica para lo que va a funcionar ahí. Pues tendremos que trabajar con el tema de simulación de drones, para poder enseñar a la gente delante de la pantalla de un ordenador, tal cual lo hacemos en nuestros ordenadores particulares, para hacer cualquier tipo de simulación. Eso es una parte de la formación de pilotos. En fin, yo creo que hay un campo muy importante que tenemos que orientar hacia lo que estamos generando, porque ¿cuál puede ser nuestro problema? Que muramos de éxito, o sea, que tengamos posibilidades, tengamos infraestructuras, tengamos tecnología para poder desarrollar y nos falte la gente. Y no hablo de gente universitaria, no estoy hablando de ingenieros, que bueno, que de alguna forma, si el proyecto es ilusionante, se pueden venir, pero hablamos de muchos chicos de grado medio, de formación profesional, que este tipo de tecnologías lo necesitan. Expertos en informática, expertos en vuelos, expertos en simulaciones, en fin, todo eso. Y hay que fomentarlo, y eso se fomenta también desde el propio parque. Hay parcelas dedicadas al tema de la formación. Yo creo que tendríamos que orientarlo hacia ese tal. Eso no excluye que pueda haber grados universitarios que se puedan desarrollar, pues de cualquier universidad que quiera implantarse. Pero sí es verdad que nosotros, para garantizar nuestro propio potencial, tenemos que formar a nuestra gente. Y creo que hay gente interesada. Hemos formado ya desde el parque con el tema de cursos para pilotos de drones, pues no sé cuántas personas van, 500, 1000 personas que ya han empezado a formarse, y ya muchas de ellas están trabajando con las empresas. O sea, muchos de estos chicos que se han formado y que tienen esa formación específica ya están hoy contratados por empresas haciendo todos estos proyectos que más adelante pasarán a la zona a la parte comercial, a la parte de mercado, pero mientras tanto están en investigación y desarrollo, y se está haciendo con gente de Fuerteventura. Bueno, y además es un orgullo verlos. El Parque Tecnológico es muy accesible, cualquier persona puede darse una vuelta por allí, conocer los proyectos. Los proyectos están publicados además en todas las páginas del Gobierno de Canarias, con la financiación que se está dotando para ellos, con los tiempos además de incubación de muchos de esos proyectos. Y yo creo que bueno, que cualquier persona que tenga alguna duda, quizá ustedes pueden empezar a hacer visitas guiadas para empezar a dar a conocer lo que hay. Ya se planteó, incluso en el nuevo edificio del ISEC, ¿sí? Tiene una parte precisamente orientado a eso, porque sabemos que este proyecto tiene que ser interiorizado por la población de Fuerteventura, ha costado, porque mucha gente pueda pensar que son gastos innecesarios, que tenemos otras carencias, pero a mí siempre me gusta resaltar que no nos olvidemos que cuando los dineros vienen, dineros europeos, dineros del Estado, vienen para lo que vienen. No te los dan para lo que tú necesites, sino para lo que están orientados. Y si Europa ahora decide que Europa en su contexto necesita más I más D en materia de drones, te va a venir para drones, pero no te va a venir para que de ahí saques para el hospital o saques para carreteras. Con lo cual tenemos que estar ahí para aprovechar esos fondos, para generar economía con esos fondos. Y tenemos que interiorizar en la población de la utilidad de ese parque. Yo creo que eso ha ido cambiando, creo que se están viendo realidades, y todavía no es muy tangible en la medida de que el Stratoport no ha empezado a utilizar grandes plataformas, pero no más allá
de final de año tendremos plataformas enormes operando ahí, que los podrá ver cualquiera desde la carretera y que verán de la utilidad y de lo que se está haciendo ahí. Y les puedo asegurar que tecnológicamente estamos en la vanguardia de lo que se está haciendo en el mundo en esta materia, en materia de plataformas no tripuladas, que no es solamente volarlas, sino también arreglar cómo vuelan, porque la dificultad aquí no es que tú tengas un dron y le pongas lo que quieras ponerle, la dificultad es en qué condiciones lo vas a volar, porque no está permitido. Tenemos aviones arriba y hay que tener mucho cuidado. Exacto, el espacio aéreo. Bueno, todo esto del parque tecnológico, que es un tema que, igual que el cine, esta semana hemos hablado mucho con Ereida Calero, de esta nueva industria, del impulso que se ha dado a la Film Commission, esa producción en la que Javier Bardem va a dejar aquí 4 millones de euros, una nueva producción, ya se lo digo yo, previsiblemente será Penélope Cruz, a finales de este mes. Parece que la familia Bardem se ha enamorado, y cómo no hacerlo, de esta isla majorera, y que traerá otros 4 millones de euros y que está dando trabajo a más de 300 personas en la isla, muchos de ellos profesionales que se han formado previamente a través de la Film Commission. O sea que tenemos dos industrias ahora mismo que están moviendo números que son verdaderamente interesantes y que, utilizando el turismo, obviamente tienen que alojarse, tienen que comer y tal, tiran de otros sectores que son pequeñas empresas o profesionales especializados en este mundo, en el del cine o en el de la tecnología. Pero no quiero despedirle sin... Bueno, son temas que nos ilusionan, obviamente, pero no quiero despedirle sin preguntarle por el agua, que sé que es su martirio, el tema de las infraestructuras de Fuerteventura, aprovechando que es un nuevo año, un nuevo presupuesto. Sé que todas las islas, pues están pidiéndole lo mismo. ¿Cuáles son las previsiones para la isla de Fuerteventura y especialmente para el sur, que sé que es donde los vecinos nos están preguntando, bueno, por favor, ¿cómo se va a arreglar este tema en toda la zona desde Gran Tarajal hacia Morrojable? Bueno, con paciencia, todo hay que decirlo. El tema de una implantación de una desaladora en el sur es un objetivo. De hecho, ya hay una propuesta que tendremos que evaluar en breve por parte de las administraciones de la isla. Pero evidentemente hace falta esa infraestructura en el sur. Fuerteventura es muy larga y ya sabemos que cualquier eventualidad deja a media isla sin agua. Por lo tanto, ese es un objetivo que ya el gobierno en el presupuesto anterior del año 2024 habilitó una partida de 300.000 euros para definir y para preparar los primeros proyectos, los proyectos básicos, para inmediatamente empezar con permisos, autorizaciones, financiación, etcétera, etcétera. Con lo cual ese es un primer objetivo que no lo conseguiremos esta legislatura, que seguramente tardaremos en la siguiente legislatura en verlo hecho realidad, pero que es nuestra obligación empezar a trabajar ya. Y las obras de infraestructura hidráulica son largas, son tediosas y normalmente el que las empieza no las termina. Con lo cual nosotros estamos empezando a poner las bases para que otros más adelante vengan y corten la cinta y pongan, en funcionamiento. Esa es una parte, pero también tenemos que seguir trabajando en temas de depuración de agua. Y ahí tengo que reconocer que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, tanto David de León como el propio alcalde, David de Vera, están haciendo un esfuerzo ingente para mejorar lo que es toda la parte de saneamiento. Y yo quiero decir aquí que el Ayuntamiento en este aspecto está siendo un ayuntamiento serio. A nadie, a ningún político le gusta invertir en depuradoras, en estaciones de bombeo, en tanques de tormenta, etcétera, etcétera. Eso no rentabiliza y eso la mitad de la gente ni se entera. Pero es verdad que hay que hacerlo. Y en ese aspecto tengo que coincidir que el alcalde y el concejal, en este caso David de León, están empeñados en varias cosas en materia de saneamiento. En primer lugar, estamos ultimando un proyecto de prácticamente 14, 15 millones de euros, que es la ampliación de la depuradora de Puerto Rosario. Uh-huh. Todos sabemos de los límites que tiene la población de Puerto Rosario y que te impide ese crecimiento porque no tenemos capacidad de depuración de agua. Están trabajando también, y es una cuestión más de corto plazo, en un depósito laminador que se llama, dentro de la propia instalación, que también ha tenido muchísimas dificultades y que ya estamos en vías de desbloquearlo para que el acceso del agua inicialmente sea un acceso del agua continua a la depuradora y no sea a través de picos, que es lo que nos está ocurriendo y que nos impide que la depuradora funcione convenientemente. En eso también se está trabajando y hay una partida de 700.000 euros por parte del Gobierno de Canarias. Ahora hemos hecho un modificado en unos proyectos estatales que se llamaban los proyectos chicos, y vamos a emprender un proyecto que es la estación de bombeo de la Honduras,
que tiene también un importe de 800 o 900 mil euros, una estación de bombeo para poder solucionar todo el problema de las urbanizaciones, tanto industriales como residenciales de la Honduras. Y también se va a hacer en la zona portuaria un tanque de tormenta, para entendernos, un tanque que reciba todas esas... Cuando llueve en Puerto Rosario y vemos cómo las alcantarillas se desbordan y por ahí sale de todo lo que tiene que salir, pues bueno, que toda esa agua vaya orientada a un sitio y luego posteriormente desde ese depósito se empieza paulatinamente a reciclar, ¿no? También hace falta eso y está el ayuntamiento empeñado en ese asunto. Eso es lo que se refiere al ayuntamiento de Puerto Rosario, pero tenemos en el ayuntamiento de La Oliva proyectos como la depuración del Cotillo. Pues tendremos que hacer una nueva estación de bombeo, poner todo el saneamiento y también ampliar un poco lo que es la actual depuradora. Y hay dos proyectos importantes que ya se está trabajando desde el Consejo Insular de Agua y que en algún momento tendremos que darle financiación, que son las depuradoras de Corralejo y de Gran Tarajal. Aparte la de Morro, que también está ahí, pero los proyectos que en estos momentos están trabajándose desde el Consejo Insular de Agua es una ampliación, una nueva localización para la depuradora de Gran Tarajal, que pasaría a la zona de Mazacote, si no recuerdo mal, y también en el caso de Corralejo, pues la que está actualmente en Geafón, pues pasaría a Morro Francisco, con lo cual son dos instalaciones también muy costosas y muy caras y que se está trabajando en el tema de autorización. En cuanto al abastecimiento de agua, pues bueno, a final de año hemos subvencionado una cantidad importante para lo que son obras, obras en Puerto Rosario, obras en Corralejo, ampliaciones de las desaladoras, en fin. Desde el gobierno, y en la medida que uno tiene esa, digamos, esa posibilidad de ser sensible a las cuestiones que están pasando en Fuerteventura en materia de agua, pues estamos haciendo todo lo que podemos. De hecho, en este año y medio, pues podemos decir que hemos subvencionado, hemos remitido cantidades en torno a los 12 millones de euros para que se puedan desarrollar proyectos tanto de abastecimiento como de depuración en Fuerteventura. Bueno, pues son las obras que se están llevando a cabo por el Gobierno de Canarias y también sumadas, complementadas al Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos decía Nereida Calero que ya se había licitado también todo lo que tiene que ver con el PIOF, con ese proyecto que ha tenido que volver a rehacerse, que hay una empresa que ahora mismo se pondrá manos a la obra en la redacción, porque esto ha sido una de las grandes asignaturas pendientes también. Me imagino que para usted otro dolor de cabeza, el hecho de que Fuerteventura no haya definido nunca de forma oficial. Ha habido muchos borradores, se han invertido muchos debates, ha habido muchos puntos de vista, pero definitivamente no tenemos un documento que ahora, a la hora de saber qué depuradora, qué suelos, qué industria, qué seguridad jurídica le podemos dar a una empresa, nos diga, sí, tenemos un documento que dice esto y sobre esto nos podemos amparar, ¿no? El PIOF hay que tener en cuenta que se aprobó en el año 2001. Estamos en el año 2025, hace 24 años. Y con ese modelo hemos ido trabajando. Pero también hay que tener en cuenta que los planes generales, pues por ejemplo, el plan general de Pájara, que es uno de los más avanzados que llevamos y que estamos empeñados, tanto con el alcalde como con el primer teniente alcalde, para sacarlo de forma inmediata, porque es necesario, es del año 89. Un municipio como Pájara está todavía con un planeamiento del año 89. Afortunadamente Puerto Rosario tiene un plan general del año 17, pero es que La Oliva todavía está, creo que con normas subsidiarias. Igual que Tuineje. Igual que Tuineje, claro. Así es muy difícil avanzar. Pero antes de ponernos a trabajar en un documento, vuelvo a insistir, necesitamos el consenso de las principales fuerzas políticas para sentar las bases iniciales de qué es lo que vamos a desarrollar y a medida que va habiendo cambios, cada uno que los asuma. Poco lo que ha pasado con el parque tecnológico. El parque tecnológico todos teníamos claro que tenía que caminar. Ha entrado... empezó con Mario, siguió con Marcial, con Sergio, con Blas, con Lola. O sea, todos los presidentes han asumido que ese es un proyecto de isla. Porque con el planeamiento tiene que ser lo mismo. El plan insular tiene que ser un proyecto de isla, donde pongamos las bases. Todos tenemos que tener una cuestión mínima y a partir de ahí tenemos que llevarla a cabo. Llevamos 24 años, entre los cuales me incluyo, que he sido consejero de ordenación del territorio, no hemos sido capaces. Tuvimos en el año 2015, en la época de Ornella Chacón, a punto de conseguirlo, pero bueno, cuanto más cerca han estado, podríamos cuando decir. más cerca estuvimos. No fue posible, luego han venido otras circunstancias, pero sin un plan insular, sin un plan general, tenemos con las renovables, tenemos problemas con las tierras raras, tenemos con la expansión del turismo, con las viviendas. En fin, es que es necesario. Y ahí yo espero que por lo menos sentemos las bases y sobre todo los acuerdos para en el futuro tener y ser una realidad. Sin eso, Fuerteventura está perdida. Si no hay un planeamiento, es imposible caminar, fijar objetivos, ver por dónde económicamente vamos a caminar. Eso hay que arreglarlo y no podemos tardar más. Pero da la sensación, Manuel, que cuando llega ese punto,
Es decir, se ponen todas las herramientas, las partidas presupuestarias, los objetivos. Aparece además en todos los programas electorales, ¿eh? Los planes generales y el PIOF es una máxima de todos los partidos. Pero da la sensación de que nunca se produce el debate de definirse. Es decir, ¿qué modelo de isla queremos tener? Ni siquiera los pactos como el que ahora mismo tenemos, ¿no? No hemos escuchado cuál es el planteamiento de cada uno de los partidos. Yo creo que el modelo de isla, todos coincidimos en una serie de principios básicos. Queremos una isla sostenible, una isla vinculada a las energías renovables. Queremos una isla donde el turismo sea nuestra primera fuerza económica, pero hasta unos límites. Queremos que nuestra población se circunscriba a unos asentamientos rurales y que no permitamos que el territorio se machaque de forma indiscriminada. En fin, yo creo que una serie de principios básicos los tenemos. Lo que no nos podemos perder después es en que yo quiero que este trozo llegue aquí o llegue allá. Porque si perdemos esa visión de conjunto general, al final nos vemos abocados a que cuando llega el momento de la aprobación provisional definitiva de esos documentos, pues la gente no esté de acuerdo, los ayuntamientos se pongan en contra y demás. Yo lo he hablado mucho con el Ayuntamiento de Pájara y lo hemos planteado. Ellos de alguna forma pelean por conseguir objetivos que a veces en el gobierno de Canarias no se consiguen, no se conciben, ¿no? Y a veces lo hemos planteado, es decir, tenemos que conseguir un plan. Puede ser mejor, peor, más ambicioso, menos ambicioso, pero tiene que haber un plan. Una vez tengas ese plan, te caben otro tipo de aspiraciones, modificaciones puntuales. Hay herramientas de planeamiento para poder caminar, pero tenemos que ir a un plan que sea lo más, digamos, lo más alto posible, sin entrar en el detalle, y que nos permita caminar. Una vez estemos ahí, ya las cosas son más fáciles. Puerto Rosario con dificultades camina, pero tiene un plan general. Lo que no podemos es estar con unas normas del año 89, que eso no sé cuántos años son, pero un montón, desde cuando y querer caminar con normativas que han venido, una ley del suelo, una ley del año 2001, ley del año 2009, o sea, hemos tenido una cantidad normativa a la que hay que irse adaptando. No tenemos plan insular, en las zonas de espacios naturales no tenemos los planes rectores de uso de gestión. ¿Cómo queremos caminar en esas circunstancias? Con lo cual, vamos a ir a una política de mínimo, de consenso inicial, y vamos a sacar un plan, y luego ya nos pelearemos en las minucias, en que si aquí tiene que ir esto o lo otro, pero tiene que haber esos objetivos, y yo creo que en esos momentos, no sé, no lo veo tan claro. Casi 40 años, ¿eh? Casi 40 años con una isla que ha duplicado su población, en fin, que tiene unos cambios que son evidentes para todos. Señor Miranda, siempre un placer recibirlo y conversar con usted. Gracias por este tiempo y mucha suerte en todos esos objetivos. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a continuar y en este caso ponemos el foco en los empresarios. Hablamos de la Asociación de Empresarios de Caleta de Fuste, presidida por Eduard van der Waal, que hoy nos visita. Hablaremos de cómo se están produciendo esos pequeños cambios y mejoras, sobre todo en materia de seguridad. Ha sido una de las demandas más acuciantes tras las reuniones que ha mantenido este colectivo con el ayuntamiento y muy especialmente con su alcalde, Matías Peña.